Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Activa la campanita, suscríbete a mi canal, ayúdame a crecer. Siguiendo las estrategias de Balaguer, ¿verdad? De lo que algunos políticos deberían de aprender, porque el que esté en política tiene que agarrarse de muchas artimañas si quiere llegar al poder y luego si quiere mantenerse en él. Eso es una realidad. Pues Balaguer llega al poder en el 90, ¿verdad? Después de vencer a Juan Bosch, que ya lo había elegido como su oponente para el 90, con todas las condiciones que se dieron y unas elecciones muy reñidas, muy reñidas. Se vivieron unos momentos de angustias en el país, hasta que por fin el profesor Juan Bosch decidió reconocer que había perdido las elecciones y entregarle a Balaguer el poder, o dejarlo en el poder, se puede dejarlo en el poder ahí para quizás evitarle males mayores a la República Dominicana, y ahí la grandeza del profesor Juan Bosch se quedó demostrada en el año 1990, sabiendo él que el pueblo había votado morado, había votado por Balaguer, por Juan Bosch, pero se quedó Balaguer. Y hay que ponérsela a Balaguer como que ganó las elecciones. Y hay que ponerle la del 86 como que ganó las elecciones a Balaguer. Imagínense ustedes, ya esos análisis tan profundos así se los vamos a dejar a los verdugos, a los que saben del asunto, a los politólogos, los teóricos de esa vaina. Pues en el año 90, ¿verdad? Que Balaguer comenzó a gobernar, se comenzó a reestructurar los partidos que quedaron ambivalentes. Peña Gómez comenzó a reestructurar su PRD, Jacobo el PRI, que eran los partidos que gravitaban, y el PLD, pero el PLD quizás se sintieron desmoralizados por la derrota del 90 como fue, y comenzó a disminuir su popularidad, y estas personas a emigrar hacia al PRD, y muchas personas también que quedaron desmoralizadas con los resultados del PRI también comenzaron a emigrar al PRD, y se le fue mucha gente a Jacobo y se le fue mucha gente a Juan Bosch. Balaguer, viendo este asunto, el crecimiento de Peña Gómez y el PRD, pues inmediatamente ya él sabía que su oponente para el 94 iba a ser el doctor Peña Gómez, y era a quien él tenía que atacar. Era desde temprano, ¿verdad? Ya él sabía que su oponente del 94 no era Jacobo, no era Juan Bosch, sino que era Peña Gómez. Y a Peña Gómez comenzó de una vez a hacerle campaña desde temprano, a hacerle campaña en contra, ¿verdad? Para que no pudiera llegar al poder. Se agarró del tema haitiano, que Peña Gómez tenía raíces haitianas, y que si Peña Gómez ganaba, nos iban a invadir los haitianos, y que iban a venir los haitianos para acá. Una cosa increíble, una vaina increíble. Y que Peña Gómez creía en brujería y 20.000 cosas en contra de Peña Gómez, uno de los políticos prácticamente más querido por el pueblo y transparente hacia la vida pública, con unas relaciones internacionales increíbles, que todos queríamos que llegara al poder alguna vez, ¿verdad? Y que llegara al poder, bueno, ¿verdad? Pero las cosas no se dieron. Pero ya Balaguer sabía que su opositor principal, que su oponente era Peña Gómez en el 90, en el 94, como realmente fue. En el 94 el país se volcó hacia Peña Gómez. Peña Gómez hizo una estrategia de un llamado a los líderes comunitarios, líderes de la izquierda, socialista, comunista, como usted quiera llamarlo, reformista de la luz, en fin, se hizo allí un gran acuerdo, ¿verdad? Comenzaron los reformistas a llamarlo como una sopa de letras, y entonces estando ya ese
ese acuerdo de Santo Domingo tan fuerte, tenía una buena relación con Fernando Álvarez Bogar por asuntos de su niñez. Peña Gómez duró un tiempo en la casa de Fernando Álvarez Bogar y creo que lo ayudaron a educarse. Y, en fin, eran como dos hermanos. Peña Gómez le aconsejó a Fernando que si quería acompañarlo en el acuerdo de Santo Domingo, pues la mejor opción era que se fuera del Partido Reformista, formara un partido y que entonces llegara con ese partido y su gente a ese gran acuerdo que se hizo, como tal fue. Fernando buscó la UD, la reformó y fue al acuerdo de Santo Domingo a hacer el acuerdo con Peña Gómez como presidente de la UD y líder de ese partido, y entonces Peña Gómez lo llevó como candidato a la vicepresidencia del 94 mediante ese acuerdo de la UD y el PRD y el acuerdo de Santo Domingo. Entonces, para seguir hablando de cómo Balaguer elegía, cómo Balaguer tenía esa estrategia de ver más allá del tiempo, ¿verdad? Ya él sabía que Peña Gómez era su principal oponente, comenzó a atacarlo fuertemente. Y esos ataques prácticamente no tenían como efecto, porque mientras más se atacaba a Peña Gómez en el 94, más gente se le sumaban y andaba el país entero y era blanco, y de los partidos que se le habían agregado. Pero Peña Gómez en el 90 fue un fenómeno en el 94. En el 94 Peña Gómez fue un fenómeno extraordinario, una cosa que se veía imperdible. Entonces, se comenzó una estrategia con la Junta, buscar el padrón electoral. Balaguer manejaba todo ese tipo de cosas. Siempre tenía alguien en la Junta que era afín a él, por lo que fuese. Y entonces comenzaron a buscar en los padrones electorales, ¿verdad? Creo que eran como algunas 10.000 mesas todavía que había en el 94, algo así, a extraerle del padrón, ¿verdad? De las mesas, el padrón de las mesas electorales. Por lo menos en una mesa electoral habían 350 votantes. Ellos buscaban, identificaban y de ahí sacaban por lo menos 10 o 15 que iban a votar por el PRD y los sacaban del padrón. Parecían muertos, parecían que no aparecían, que no estaban, en fin, así hicieron un fraude ahí, que eso fue una cosa terrible que después se demostró y fue lo que llevó a la reforma de la Constitución para las elecciones del 96. Ya eso es más largo. Entonces Balaguer eligió a Juan Bosch para su oponente en el 90, eligió a Peña Gómez como su oponente para el 94. Así no pudo Balaguer elegir a Peña Gómez como su oponente para el 96 porque las cosas no le salieron como él pensó. Se le vino el mundo encima, se descubrió que hizo un fraude. El Partido Reformista ganó con un fraude las elecciones, se recortó el periodo y la condición de Peña Gómez era que para hacer todo eso era que él que no se presentara a las elecciones del 96, que fue para cuando se fijaron las elecciones, cuando se hizo la reforma constitucional para las elecciones del 96. Y entonces Balaguer se sentó y al sentarse en el palacio, más que en su casa, volvió a usar la estrategia de elegir quién sería el oponente de Peña Gómez. Entonces ahí, Balaguer, que era un tío pensante, pero ¿a quién le voy a yo a echar a este tipo encima para ganar las elecciones y vengarme de él por lo que me ha hecho, que me ha recortado 2 años? Pues se dieron las condiciones y eligieron a Leonel como candidato. Cuando le presentaron a Leonel a Balaguer, pues le cayó bien, ¿verdad? Porque se le presentaron otros candidatos del PLD a Balaguer, ¿verdad? Balaguer, Jacinto, él veía en Jacinto una persona que no podía, ¿verdad? Ganarle las elecciones a Peña Gómez. Por eso Jacinto, que era el candidato del Partido Reformista para las elecciones del 96, Balaguer ni siquiera fue a las urnas a votar por él.
Sin embargo, desde ya Balaguer apoyaba a Leonel Fernández en el poder, poniéndole prácticamente el Estado a su disposición. Y esto le sirvió a Leonel Fernández, que era un muchacho, un hombre joven, 42, 43 años tenía para la época, y sin esa gran afluencia política, sin el pueblo conocerlo enteramente. Se presentaba un anuncio de yo soy Leonel Fernández, ¿verdad? Y imagínense ustedes, así hizo su campaña, y Balaguer le dio el apoyo a Leonel desde la primera vuelta del 96, sin apoyar a Jacinto, que era el candidato del Partido Reformista y que no pudo clasificar para una segunda vuelta. Entonces sí, con el apoyo de Balaguer, Leonel y el PLD, ¿verdad? Le hicieron pelea a Peña Gómez y llegaron, Peña Gómez sacó un 46 puntos y algo, casi 47% de los votos, y el PLD sacó un 38% de los votos. Jacinto sacó, creo que fue un 17 o algo así. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se dio entonces lo que se llamó para una segunda vuelta el pacto la alianza, nosotros lo llamamos un nombre raro ahí. Entonces se unieron el PLD y el candidato Leonel Fernández. Se unió al Partido Reformista con todo el apoyo, ¿verdad? Ya estaba descalificado Jacinto Peinado. Entonces ahí Balaguer le brindó todo el apoyo a Leonel, quien venció a Peña Gómez después en la segunda vuelta del 30 de junio del 96. Lo venció por un margen de unos 200,000 votos o algo así. Fue 50.7 a 48 puntos, casi 49 puntos. En fin, es que Leonel les ganó las elecciones a Peña Gómez en la segunda vuelta del 96. Peña Gómez inmediatamente salió y reconoció un tipo democrático, un tipo con unos conocimientos amplios de la política. Peña Gómez era un elemento muy abierto políticamente, un conocedor. Imagínate, un hombre que había andado tanto y que había conocido tantos líderes internacionales, no era para menos. Reconoció su derrota y Leonel Fernández fue el presidente del 90, el ganador en el 96, el candidato ganador a la presidencia en el 96. Entonces, lo que le quiero dejar dicho es que Balaguer fue eligiendo sus oponentes, ¿verdad? Para hacerle un resumen. Eligió en el 86, ¿verdad? En ese periodo 86-90, eligió a Juan Bosch como su oponente para el 90. En las elecciones del 90-94, eligió a Peña Gómez como su oponente, ¿verdad? Entonces, prácticamente se puede decir que para la segunda vuelta, después de la reforma constitucional, ¿verdad? Balaguer, como no le salieron las cosas iguales, le recortaron 2 años, no apoyó a su candidato del partido de la Jacinto, sí apoyó al del PLD, porque ya él había elegido, ¿verdad?, a Leonel Fernández como quien podría ganar las elecciones a Peña Gómez, y se llevó ese triunfo también. O sea que su visión de elegir su oponente le resultó exitosa, ¿verdad? Porque ganó en el 90 a Peña Gómez, le ganó en el 94 a Peña Gómez, le ganó en el 96 ganó, ¿verdad? Se puede decir con Leonel Fernández, ¿verdad? O sea que le ganó a Juan Bosch en el 90, a Peña en el 94 y le ganó a Peña en el 96. La estrategia política de Balaguer de elegir con tiempo, ¿verdad?, de elegir su oponente y centrarse en eso, le resultó exitoso. Así que ese era Balaguer.